Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar un poquito de retraso. Intentaré hablar un poquito más rápido al principio para adelantar estos minutos, ¿no? Agradecer primero a María Dávila, concejala de Cultura, su asistencia. Agradecer también a Fernando Saavedra, que cuente otra vez conmigo. Ya van 4 veces. También a Luis de la Vega, indirectamente, también, que contó conmigo las primeras veces. Para mí, siempre que he venido aquí es un regalo. Tengo la suerte de venir por 4ª vez, o sea, ya llevo 4 regalos, así que estoy súper contento una vez más. Y también, bueno, pues agradeceros a todos que, desafiando el frío esta tarde tan fría y aparcando un poco las compras de Navidad, pues habéis venido a escuchar un poquito este viaje por la historia que vamos a hacer, ¿no? Voy a intentar que sea lo más ameno posible y corresponderos a este esfuerzo que habéis hecho esta tarde. No me voy a entretener más. Y si os parece, pues bueno, vamos a explicar un poquillo por qué he hecho esta selección de estos tratados. Durante el proceso de documentación me he dado con los tratados y convenios de Aranjuez. En ellos se tratan diferentes aspectos, desde pues, declaraciones de paz, muchas veces son indirectamente declaraciones de guerra, otra vez son declaraciones de guerra abiertas, son de amistad, son de comercio, o sea, tenemos de un montón de tipos. Pero sobre todo tenemos una cantidad enorme de convenios. Y entonces, bueno, pues tuve que hacer una pequeña quiebra en todo esto, ¿no? Para quedarme prácticamente con los convenios que eran más importantes. ¿Por qué? Pues porque no todos tienen una relevancia histórica pues, que tenga un peso para nombrarlos o para extenderme un poco más en ellos, ¿no? Tardaríamos una barbaridad de tiempo en hacerlo. Dentro de esta selección me he quedado con algunos de los firmados aquí y los que se han ratificado aquí también, ¿vale? Porque hay convenios que son muy importantes, no han sido firmados aquí, pero sí han sido ratificados aquí. Y dentro de estas ratificaciones, pues sí voy a detenerme 1 minuto y medio, 2 minutos en uno que yo creo que es bastante importante. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ver, estos son los convenios y tratados que han pasado el primer, llamémosle, casting, ¿no? de todo esto, que son los que voy a desarrollar, los que voy a dar ese contexto y las consecuencias que van a tener. Y aquí tenemos una pequeña lista dentro de todos los que hay de estos ratificaciones, convenios y tratados que, bueno, voy a nombrar, aunque alguno de ellos sí lo iré desarrollando también en los contextos de los otros tratados, ¿no? Pues aquí tenemos la ratificación del 20 de mayo de 1720 del Tratado de la Cuádruple Alianza, la ratificación del 5 de mayo de 1721 del Tratado de la Alianza Defensiva entre Francia y España, el convenio del 4 de junio de 1721 de comercio entre España e Inglaterra, la ratificación del 26 de mayo de 1725 del Tratado de Paz de Amistad entre Felipe V y Carlos VI de Alemania, la ratificación del 15 de abril de 1736 del Tratado de Paz. En el tratado no aparece quién ataca, pero sí todo el nombre, continuamente nombran los enemigos de España, de los puertos a la Toscana, ¿no? En la Toscana están atacando. La ratificación del 13 de mayo de 1740, la ratificación del rey de España en el Tratado de Newport, que se hace en Aranjuez el 18 de junio de 1741, que es consecutivo al tratado que se concluyó el 28 de mayo también de 1741, que hace una alianza entre Francia y España y Austria. La ratificación del rey de España, de Felipe V, con el reglamento de postas con Génova, que está fechado el 4 de junio de 1745. Como veis, la lista es prácticamente interminable. 25 de mayo de 1793, un convenio profesional entre España y Portugal contra la Francia revolucionaria. Y aquí sí hay una ratificación que es lo que decía, que quiero entretenerme un poquito, porque a mí me ha llamado, he tenido curiosidad por ello, lo estoy desarrollando un poco más, pero si lo hubiera expuesto sería un poco repetitivo, ¿no? Entonces, bueno, es un acuerdo firmado en San Lorenzo del Escorial el 27 de octubre de 1795 por Manuel Godoy, en nombre de Carlos IV, y por Thomas Pinckney, que representa a los Estados Unidos. Este acuerdo sería ratificado por el presidente de Estados Unidos, George Washington, el 7 de marzo de 1796, y aquí en Aranjuez el 25 de abril de 1796. Bueno, es una de las otras ratificaciones. El tema de pararme aquí es porque este acuerdo de paz y amistad
define las fronteras de los Estados Unidos y la colonia española de las dos Floridas. Y también define la frontera entre los Estados Unidos y la colonia española de la Luisiana. Se establece una serie de libertad de navegación por el Mississippi entre españoles y estadounidenses. Se alcanza un compromiso mutuo por reprimir las hostilidades que cometan los indios contra estas dos naciones, y también se hace como una especie de alianza entre los dos para, bueno, pues en el caso de que los indios nos ataquen, tendremos que hacer una cosa conjunta, y se prohíbe que nosotros, cualquiera de las dos naciones, tengan alianzas con esos indios, ¿no? Entre otros artículos, se hace un compromiso por proteger y no capturar buques de la parte contraria y dar socorro en caso de naufragio, libertad para los ciudadanos de ambos países por disponer de herencia, donaciones otorgadas por la parte contraria. En caso de guerra entre ambos países, los ciudadanos de una y otra parte tendrían un plazo para poder salir del país. Libertad de comercio de mercancías, excepto de armamento. Todos los buques deben llevar un pasaporte para identificarse que son de una nación a otra. Hay un intercambio de cónsules, un acceso de ciudadanos a ambas partes y la formación de una comisión mixta para resolver las posibles quejas que hay de los buques estadounidenses y los españoles. Bueno, este convenio, esta ratificación, a mí me parecía importante, pero como os he dicho, pues no la iba a desarrollar, ¿no? El 30 de abril de 1852 hay otro convenio entre España y Austria. El 21 de mayo de 1857 un convenio de regulación de correos entre España y Gran Bretaña. El 13 de mayo de 1863 la extradición de malhechores entre España y Hannover. El 23 de mayo de 1864 un convenio comercial entre España y Turquía. La ratificación del 14 de mayo de 1866 de comercio y amistad entre España y China. Y el 27 de junio de 1892, un convenio de amistad y comercio entre España y Suecia. Como veis, la lista es interminable, ¿de acuerdo? Con lo cual, como os he dicho, pues he tenido que hacer un pequeño casting. Y en ese pequeño casting, pues están estos 9 tratados y convenios, algunos de ellos, en los que voy a desarrollar, pues eso, el contexto de todos, qué nos llevó a ello, a esta firma, y por qué, y cuáles muchas veces fueron las consecuencias de ellos. El enfoque, antes de comenzar con el primero, lo que yo he buscado, más para que no sea un poco pesado el tema, es que sea como ver 9 historias distintas, o sea, 9 relatos en estos tratados, ¿no? Que estemos entretenidos, que sea como cuando yo leo un libro, ¿no? Cada vez que suelto un capítulo empieza una historia nueva y en ella pues busco el entretenerme. Vamos con el primero. Es el Tratado de Aranjuez de 1622. Mirad. El Tratado de Aranjuez de 1622 tiene de trasfondo la primera etapa de la Guerra de los 30 años, que dura de 1618 a 1648. Estas 4 etapas tienen la revuelta de Bohemia, de 1618 a 1625, la intervención danesa, del 25 al 29, la intervención sueca, del 30 al 35, y la intervención francesa, del 35 al 48. Dentro de esa primera etapa de la Guerra de los 30 años, pues se dan una cantidad de episodios históricos enormes, y uno de ellos es en el que está ese Tratado de Aranjuez. Pero para ello vamos a viajar hasta una pequeña región de la geografía suiza actualmente, que se llama la Valtelina. Este territorio de la Lombardía, que había pertenecido al Ducado de Milán hasta 1512, cambia de manos y empieza a ser regido por las 3 ligas protestantes: la Liga de la Casa de Dios, la Liga de las 10 Jurisdicciones y la Liga Gris, o de los Grisones, que es la que realmente tiene ese dominio sobre la Valtelina. La importancia de la Valtelina reside en que es un punto estratégico de los Alpes. La influencia sobre ella, ¿por qué la quería España? Bueno, precisamente porque por ella es uno de los pasos de los Alpes por los que transitaba el famoso Camino Español, que por cierto también es importante para Aranjuez este Camino Español porque, como anécdota, el 17 de abril de 1567 Felipe II se reúne con el duque de Alba en Aranjuez para ultimar los preparativos que tienen que conducir a 8.000 soldados y 2.000 caballos por media Europa, desde Génova hasta Bruselas. O sea, la aprobación de ese Camino Español pasa aquí en Aranjuez, en el Palacio de Aranjuez, ¿no? Dejando de lado esto, como veis, es un lugar bastante importante para España y para los Habsburgos, pero también para Francia, pues les permitía tener comunicación con Venecia, que en aquel entonces pues era aliado suyo.
Como tenemos que llegar a un conflicto para entender de dónde va a venir todo esto, tenemos que recordar que la Guerra de los 30 años es una guerra de religión, son católicos contra protestantes. Así que el detonante de todo lo que va a ocurrir va a ser precisamente eso, la religión. Mirad, en 1618 un radical protestante llamado John Jernans, que es este hombre de aquí, se levantó en armas contra los católicos de la Valtelina. Atacó Sondrio, mató a los católicos, capturó al arcipreste Nicolás Rusca, lo torturó y acabó con su vida. Los protestantes se habían hecho con el control de esta región, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, como podéis imaginar, corta ese camino español y agradar a España y a Austria, pues como que no. Entonces, bueno, pues desde Milanesado, este hombre, el gobernador español, Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba, que es el cuarto duque de Feria, comienza a influir sobre los católicos de la región para que se rebelen, ¿no? Entonces, en respuesta, el católico Giacomo Robustelli, que es este hombre de aquí, levanta un ejército de italianos y austriacos con el apoyo de España, y en la noche del 18 al 19 de julio de 1620 ataca a 3 ciudades, Tirano, Teglio y Sondrio. Como podéis imaginar, la matanza de protestantes pues es tan brutal como contundente. Tal es el poderío que los protestantes huyen y tienen que empezar a pedir ayuda. ¿A quién van a pedir ayuda? Sobre todo los grisones, que son los que han perdido la Valtelina. Bueno, pues piden ayuda al rey de Francia, a Luis XIII. Bueno, pero este monarca, que es joven y dubitativo, pues no termina de dar el paso y pide la mediación del Papa, de Gregorio XV, para negociar con España. Así se firma un primer tratado, en 1621, que es el Tratado de Madrid, en el que se dice que el territorio de la Valtelina va a volver a manos de los grisones, o sea, de los protestantes, pero que se permita la religión católica en la región, ¿no? En un principio, pues esto se acepta, pero como ya sabéis, estamos en una guerra de religión, con lo cual se va a aceptar sobre el papel. Otra cosa es lo que va a suceder. ¿Y qué va a suceder? Pues que en el año 1621, o sea, el mismo año que se firma ese Acuerdo de Madrid, de nuevo el protestante George Jernans vuelve a la carga con un ataque sorpresa. Ataca el castillo de Rieterberg, hogar de Giacomo Robustelli, el hombre que había hecho la matanza anteriormente, y según se cuenta, porque hay varias versiones, hay incluso leyendas, no se sabe bien si es una leyenda o realmente lo que ocurrió, pues termina decapitándole con un hacha. Animado por todo lo que acaba de hacer, ¿no? Pues intenta levantar un ejército protestante para hacerse con la Valtelina otra vez. Sin embargo, el ejército protestante se va a diluir muy rápidamente a ser derrotado por los austriacos, ¿no? Y también porque el apoyo de Francia, pues bueno, no es tan directo, tan fuerte, tan decidido como se necesitaba. Así que volvemos a la diplomacia. Otra vez empiezan a discutir qué pueden hacer con la Valtelina y con ello vamos a llegar pues al primer tratado de Aranjuez. Este tratado incentiva este hombre que se llama Baltasar de Zúñiga y Velasco y se firma el 3 de mayo de 1622 tras meses de difíciles negociaciones y con el arbitraje del Papa. Este hombre es el tío del conde duque de Olivares y como curiosidad es uno de los últimos servicios que hace a España, es un embajador y un político tremendo este hombre, la biografía de este hombre. Él muere unos meses más tarde, el 7 de octubre de 1622. Bueno, ¿qué se acordaba en este Tratado de Aranjuez? Pues en él se acordaba que los fuertes españoles fueran entregados a un príncipe neutral, o sea, ni a Francia, ni a España, ni a los protestantes, sino al Papa. Y de mientras, pues Francia y España buscaban la manera de resolver todo el asunto de una manera pacífica. Bueno, el Papa acepta y manda a su hermano, al duque de Fiano, a que, bueno, pues comandando esas tropas pontificias, se haga con el control de los fuertes más importantes, ¿no? Hay una cesión del duque de Feria de estos fuertes, ¿no? Y bueno, el Papa los controla. Sin embargo, bueno, pues los aliados de Francia, los grisones, pues esto no les convence. Esto de que el Papa se haya quedado al final con su territorio, pues no les gusta. Y entonces empiezan a presionar. Bueno, pues en una de estas presiones consiguen que Francia ceda y termina firmando en 1623 el Tratado de París con Venecia y Saboya para devolver a los grisones el dominio de la Valtelina. O sea, vamos a tener guerra otra vez. Como era de esperar, la guerra pues, es prácticamente inminente, ¿no? Entonces, bueno, hay un intento del Papa, de otro Papa que se llama Urbano VIII, que es cuando había muerto Gregorio XV,
el sucesor, para evitar, pues intenta proponer que España controle los pasos, pero que el territorio sea de los protestantes. Bueno, como era de esperar, pues España dice que esto de que el territorio lo controlen los protestantes, bueno, los herejes, según dice, pues no le hace mucha gracia. Así que, bueno, pues Francia decide intervenir. Para no extenderme más, hay guerra, hay unas cuantas batallas, escaramuzas y demás, y se comienza un enfrentamiento pues, más que igualado con Francia. Le va a quitar varias fortalezas al Papa, y las que no le quita, bueno, pues prácticamente es porque los españoles las defendemos, ¿no? Finalmente se firmará la paz en 1626 con el Tratado de Monzón, en el que el conde duque de Olivares, o sea, el sobrino del que había firmado el primer tratado en Aranjuez en 1622, pues reconoce la soberanía de las tres ligas al cambio del derecho de culto de los católicos y la retirada de las tropas francesas. O sea, les damos el territorio, a cambio puede haber católicos y los franceses se marchan del sitio. Bueno, es un tratado prácticamente en tablas, ¿no? No continúo con la Valterina porque tendríamos para un rato, pero tenemos que resumir que este primer tratado de Aranjuez de 1622 es un acuerdo pues, entre Francia y España por la ocupación de la Valterina por las tropas del Papa, y que fue un intento de paz. Dejémoslo en eso, en intento, porque como habéis visto la guerra continúa, ¿eh? Así pues, vamos a avanzar hasta el siguiente, 123 años después, que es el Tratado de Aranjuez de 1745. Como sabemos, pues los territorios de los Habsburgos estaban todos regidos por la ley sálica, o sea, no puede reinar una mujer, ¿no? Y de ahí, pues bueno, el conflicto que terminará desatando la guerra de sucesión austriaca de 1740, pero vamos a ir por partes para entender cómo llegamos a esa guerra de sucesión. Mira, Carlos VI, que es emperador del Sacro Imperio Germánico, había promovido en 1713 la pragmática sanción, que consiste en que su hija, que es esta mujer de aquí, que se llama María Teresa, fuera heredera de manera indirecta al Sacro Imperio Germánico, al ser nombrado pues, su marido, que es el que tenéis al lado, que se llama Francisco Esteban, pues el emperador. Como curiosidad, esta mujer, María Teresa, esta mujer tiene 16 hijos, es madre de María Antonieta, la futura reina de Francia, y también de María Carolina. María Carolina es la madre de María Antonia de Nápoles, la primera esposa del futuro Fernando VII, que crea el partido napolitano y que se inventa tantas mentiras sobre Godoy y que termina falleciendo en Aranjuez el 21 de mayo de 1806. Para que veáis que, bueno, esto es como la salsa rosa, la uno detrás de otro y todos unidos, ¿no? Bueno, el caso, la razón por la que elige este hombre, Carlos VI, a su hija, reside en que había tenido un hijo de nombre Leopoldo y había fallecido en 1717 a los 6 meses de vida. Y después de eso solamente tiene hijas, a María Teresa, a María Ana y a María María. De ahí, pues bueno, se preocupa durante años de hacer política, de convencer al resto de los reinos, de convencerlos de que en el trono del Sacro Imperio Germánico pues se tiene que sentar pues, su hija María Teresa, ¿no? En un principio, pues, bueno, pues todas las potencias aceptan. Sin embargo, a la muerte de este hombre el 20 de octubre de 1740, pues todo se precipita. Francia, Sajonia, Baviera, Prusia, juntos con sus aliados, España, Nápoles, Sicilia, Génova, Suecia, Cerdeña, Módena, rechazan el documento de 1713, dando pie a que se hacen nuevos candidatos, como es el caso de Alberto de Baviera y Federico Cristian, que es el príncipe elector de Sajonia y que defiende los derechos de su hijo, el Federico Augusto de Sajonia. Pero si esta guerra va a necesitar una chispa, esta va a ser las ambiciones de este hombre de aquí, de Federico II de Prusia, el que llaman el Grande. Y estas ambiciones van a ir sobre Silesia. Este territorio, que es de una importancia y una riqueza enorme, lo tenemos a la derecha, un poquito más arriba, está el morado este que parece rosa, pues un poquito más a la derecha, eso es de Silesia, pues es invadido por Prusia en 1740. Así que desencadena la guerra de sucesión austríaca, o la guerra pragmática, o la pragmática sanción, que a su vez incluye una cantidad de conflictos enormes. La guerra del rey Jorge en la América Británica, la guerra del asiento, guerra de la oreja de Yelkin, que a todos nos suena por Blas de Lezo, la primera guerra cárnita en la India, la segunda rebelión jacobita, también de las series que hay ahora, ¿no? En 1745 en Escocia, y la primera y segunda guerra de Silesia.
Por cierto, yo creo que no lo he dicho, los aliados de Austria y el Sacro Imperio Germánico, o sea, de María Teresa, son el Reino Unido, los Países Bajos y Rusia, y posteriormente Sajonia y Cerdeña cuando cambian de bando. Bueno, pues en este marco del, en teoría, guerra europea, que habéis visto que es prácticamente una guerra mundial, es donde se va a firmar, se produce este tratado de Aranjuez de 1745, en el que los reinos de España, Francia y Nápoles acuerdan con la República de Génova la ayuda militar para hacer frente a los ataques que ésta está sufriendo por parte de Cerdeña y de Austria. Bueno, los firmantes serían Sebastián de Cuadra y Llarena, que es este hombre que tenemos aquí, que este hombre es secretario de Estado de Felipe V y luego va a ser cofundador de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1744. También tenemos a Louis Guido Guerepin de Baureal, de Francia, Esteban Reggio Gravina, que es el tío del héroe de Trafalgar por parte de Nápoles, y Jerónimo Grimaldi, que es noble de Génova. Bueno, en cuanto a la razón de estos ataques que están sufriendo en esta parte, en 1743, viene porque Gran Bretaña, Austria y Cerdeña habían firmado el Tratado de Worms, por el cual la emperatriz María Teresa de Austria concedía la posesión del marquesado de Finale al rey de Cerdeña, a Carlos Manuel III. Bueno, le ha dado un marquesado, pero le ha dado un marquesado que no es suyo. O sea, ha dispuesto de un territorio que no es suyo, lo ha cedido. De ahí viene el follón. Finale había sido vendido en 1713 por su padre a la República de Génova. Así que, claro, había sido según el contrato de la cuádruple alianza, ¿no? Por lo cual el marquesado pertenece legalmente a Génova y no a Cerdeña. O sea, la emperatriz de Austria no puede disponer de ahí. Y de ahí, pues que se firme ese tratado, ¿no? Este tratado de unión para intentar defender eso. Bueno, España, Francia y Nápoles deciden salir en defensa de Génova y los puntos recogidos en este tratado principalmente, bueno, pues es que se va a mantener en secreto, que Génova prestaría 36 cañones y 10.000 soldados mantenidos por la cuenta de Génova hasta fin de año. Después de eso tendría que pagar 30.000 pesos a Génova, España, para disponibilidad de fuerzas. A partir de 1746, el mantenimiento de la tropa correría íntegramente por la cuenta española. A cambio del ejército francés, español y napolitano ocuparían militarmente las zonas circundantes a Génova, pertenecientes al reino de Cerdeña. Las plazas conquistadas por el ejército aliado quedarían en poder genovés, a excepción de Serrales, Bardineto, Cardosio, y la cual pasarían al control español si eran conquistadas, ¿no? Y los tres reinos firmantes, pues bueno, se prometen defensa del territorio de la República de Génova. Esta colaboración, resultante de esta alianza, pues bueno, al principio pues, nos va bastante bien. Tenemos una serie de victorias contra Cerdeña. Tomamos una serie de ciudades como Alessandria, Valenza y Casale Monferrato, pero la cosa se nos va a torcer y en junio de 1746 el territorio de Génova se convierte prácticamente en un refugio para las tropas aliadas tras la pérdida de la batalla de Piacenza. Por último, y como pincelada final a esta historia, comentar que la guerra terminó con el Tratado de Aquisgrán de 1748, en el que pues, María Teresa se la confirma como archiduquesa de Austria y de la Reina de Hungría, y Prusia, o lo que es el mismo Federico II el Grande, se queda con el control de la Silesia. O sea, después de toda la que han montado y después de esta guerra prácticamente mundial, los dos salen ganando. Uno obtiene el reconocimiento y este hombre, pues Federico II, la Silesia, ¿no? Bueno, esta paz va a durar relativamente poco, se va a romper cuando Austria, o sea María Teresa, otra vez intenta recuperar la Silesia, ¿no? Y entonces, bueno, pues desataremos una guerra que es la Guerra de los 7 años, pero igual, como he comentado antes, no me puedo extender mucho más en ello. El siguiente tratado se produce 4 años después de la paz de Aquisgrán, en 1752, y bueno, pues tenemos este nuevo tratado que es conocido como el Tratado de Italia. Fue firmado el 14 de junio por España, el Reino de Hungría, Bohemia y el Reino de Cerdeña para mantener la paz y velar por sus respectivos territorios en ambas potencias tenían en Italia. Luego más tarde se van a unir Parma y Toscana a este tratado. Bueno, es un tratado que lo que busca es consolidar las bases de la paz anterior. Lo van a firmar José de Carvajal y Lancaster por España, el conde Christophe Antal Migazzi
por la emperatriz María Teresa de Austria y Felipe Valentín Arsinari, que he puesto el retrato de Carlos Manuel III porque no encontraba el retrato de este hombre, ¿no? Los términos y cláusulas principales incluían el acuerdo de paz entre las tres potencias, cada una de las partes renunciaba a sus derechos a las posesiones de las otras, italianas, o sea, no le podía quedar territorios. En caso de ataque por otra potencia, cada una de las partes se comprometía a un ejército de 8.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería, mantenidos por cada uno. Los ciudadanos de ambos países firmantes disfrutarían de relaciones comerciales y, como antes he comentado, pues este acuerdo es tan bueno que el 16 de agosto de ese año 1752 pues se adhieren a él pues el Francisco I, que es el emperador de Alemania, y el gran duque de la Toscana, el infante Felipe, ¿no? Como he dicho, pues bueno, es un tratado simplemente de añadido. Lo que pasa es que en este tratado a mí se me quedaba muy corta cuando empecé a buscar información sobre él y empecé a tirar un poco de hilo y me di cuenta de la historia que había detrás de él, ¿no? Y entonces, pues bueno, no nos tenemos que quedar simplemente en lo que es el tratado y las cláusulas del tratado, sino fijarnos en que España, pues 4 años después de esa paz de Aquisgrán, firma la paz con los que habían sido prácticamente sus enemigos, con Austria y con Cerdeña. Pero ¿por qué buscan afianzar tanto la paz, ¿no? Ahora de repente tanta amistad, vamos a ayudarnos. Esto es raro. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un influjo de los ingleses. Los ingleses lo que quieren es que España se aleje de Francia, ¿no? Y el responsable de esto va a ser este hombre de aquí, el embajador inglés, Mr. King, que influye sobre el embajador austriaco en Madrid y también se hace muy amigo para llegar a la reina de Farinelli. Entabla con él una amistad y cuando entabla con él la amistad le es mucho más fácil llegar a la reina Bárbara de Braganza. Bueno, se hacen muy amigos. Y esta influencia sobre la reina a través de Farinelli y esta amistad hace que le sea muy fácil intentar que este tratado de 1752 sea apoyado por José de Carvajal. José de Carvajal tenemos que recordar que es, dentro de los 2 ministros que tiene Fernando VI, es más cercano a las ideas políticas inglesas que a las francesas. Claro, ¿a quién tiene enfrente de que este tratado salga tan favorable para los ingleses? Bueno, pues tiene al marqués de Ensenada y al embajador francés que se llama, no sé si tengo aquí las imágenes, sí, aquí tengo las imágenes, Emmanuel Philité d'Unfont, que es el duque de Duras. Bueno, aquí hay una serie de entresijos en las que ellos intentan sabotear este tratado de Aranjuez y en la que José de Carvajal, junto con el embajador inglés y la reina y Farinelli por medio, pues bueno, van a intentar buscar entre todos llevarlo a término. También les sale este tratado de Aranjuez a los ingleses, por influencia, que pues en un arranque de valentía intentan que José Carvajal pues busque incluso una alianza con Inglaterra, que por cosas de Estado pues se va a terminar negando. Así que bueno, como podéis imaginar, las paredes de nuestro palacio tienen que haber escuchado una serie de negociaciones y de entresijos prácticamente de película con estos personajes rodando por allí, ¿no? Avanzamos hasta el tratado de 1777 y para entender este tratado pues tenemos que retomarnos a la Guerra de los 9 años o del Palatinado que enfrentó a Francia de Luis XIV contra la Liga de los Hamburgo o la Gran Alianza, que estaba compuesta por España, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Suecia, Sacro Imperio Germánico, Baviera, Palatinado y Sajonia, o sea, prácticamente todos contra Francia, ¿no? Desde el año 1688 a 1697. Bueno, es una guerra prácticamente expansionista de Luis XIV, que se pelean en todas las colonias americanas, africanas, y se puede otra vez denominar prácticamente una guerra mundial. La guerra acaba porque todos los dos bandos, quedan completamente agotados económicamente, así que tienen que firmar esta paz de 1697, que tiene un nombre, es una ciudad holandesa, que os puedo asegurar, llevo toda la semana intentando buscar cómo se pronuncia. Voy a hacer un esfuerzo, pero no me va a salir, ¿vale? Se llama Rijswijk. Bueno, en España recuperaría, en este acuerdo de paz, España recupera la Cataluña invadida por los franceses, que es importante luego para la guerra de sucesión, la fortaleza de Mons, la de Luxemburgo, la de Charleroi, mientras que tendría que ceder a Francia la parte occidental de la isla, la española, la actual Haití, ¿no? Esa parte occidental. La parte oriental es la República Dominicana hoy en día.
Bueno, esta parte que es cedida a Francia era continuamente atacada por filibusteros y corsarios franceses. Y los franceses en esto decían que esa parte era suya. De tanto insistir, bueno, pues al final van a conseguir esa parte occidental, ¿no? Como curiosidad, tras la cesión a Francia de esta parte occidental, esa parte se empieza a llamar Saint-Domingue. Es este pequeño lugar de la isla rápidamente pues se llena de población y genera un montón de riquezas. Bueno, de hecho llamaban la perla de las Antillas, o sea, y muchos de los barcos que iban a venir a Francia tenían que pasar primero por aquí, o sea, es una parte importantísima y muy rica. Pero vamos a avanzar en la historia con la llegada de los Borbones al trono de España en 1714, que indirectamente favorecen a que España y Francia pues, no entren en conflicto. ¿Y eso dónde se ha aprovechado? Pues en la isla, por esta parte occidental. O sea, los franceses que hay allí empiezan a dejar de respetar esa frontera, a atravesar esas fronteras, ¿no? Y esto nos va a llevar pues, a una serie de conflictos que, para que no haya males mayores, pues vamos a llegar a una serie de acuerdos. El primero es en 1773, lo hace el capitán general de la parte española de la isla, que se llama José Solano, y lo firma también por la parte francesa, pues el gobernador Luis Florent de Valier, que es el marqués de Valier. Firman ese acuerdo provisional en el que se definen los límites y los territorios entre ambos territorios. Como veis, la parte francesa ya ha avanzado otra vez. Entonces, bueno, ellos ganan territorio, ¿no? La cosa sigue torciéndose, siguen sin respetar esos límites, ¿no? Y se tiene que firmar otro nuevo acuerdo con otras nuevas fronteras. El 25 de agosto de 1776, en Guarico, José Solano y el conde de Nay rectifican este acuerdo con la ayuda de la comisión de topógrafos, colocan una serie de pirámides en las que dicen, bueno, pues esto es territorio francés y esto es territorio español. Pero la cosa sigue sin tener solución. O sea, los franceses siguen presionando las fronteras. Y así, pues vamos a llegar a este tratado tan importante, que es el del 3 de junio de 1777, por el que Floridablanca, en nombre de Carlos III, y Pierre Paul, el marqués d'Ossuna, en representación del Luis XVI, pues van a hacer los límites de los territorios de ambos países, ¿no? Van a basarse en los acuerdos de 1773 y en el de 76, o sea, en los dos anteriores, para levantar un mapa topográfico en el que dice dónde están los límites. Este mapa topográfico está todo digitalizado, se puede encontrar muy fácil en internet, con todos los límites, con todos los detalles, se puede ver muy bien, ¿no? Es un gran tratado en un principio, pero los franceses siguen sin respetarlo. Así hasta que en 1795, en la paz de Basilea, avanzó mucho. Aquí tenéis, este cuadro a mí me gusta mucho, es de José Aparicio, de 1796, porque aquí se ve a Godoy, muy joven, trayendo de la mano a la paz al rey Carlos IV. Y bueno, hay varias versiones, diferentes pintores, pero este a mí me gusta. Bueno, esta paz de Basilea pone fin a la guerra de la Convención, que ahora después hablaremos de ella, y tienen que ceder prácticamente la isla al completo de los franceses. O sea, perdemos prácticamente la isla entera. Si yo creo que me conocéis un poco ya, tengo que reprochar algo a Godoy a lo largo de su biografía, es perder Santo Domingo, porque menuda isla para tener vacaciones hubiéramos tenido los españoles si lo hubiéramos mantenido. Bueno, aún así, pues dando unas pinceladas, ¿no?, para terminar todo esto a grosso modo, los franceses pierden el control de la isla tras ser derrotados por los rebeldes haitianos en 1801. La recuperan un año después, en 1802, y la vuelven a perder en 1804. Finalmente la terminan perdiendo otra vez frente a los españoles en 1809. La isla se independiza de España en 1821 y permanece bajo el control de Haití. Y los dominicanos ganan su independencia tras luchar con Haití en 1844. En 1861 vuelve otra vez a manos españolas y termina perdiéndose definitivamente en 1865. Desde entonces, bueno, tiene una cantidad de conflictos internos enormes, la isla está partida por la mitad y durante el siglo XX, a principios y más o menos a mediados, pasado a mediados, tienen guerras incluso con Estados Unidos, o sea, es un territorio complicado. Avanzamos hasta el año 1779. Este tratado tal vez sea, de todos los tratados que se están abordando o que voy intentando exponer de manera rápida para no teneros aquí hasta las 11 de la noche,
tal vez sea el más importante que hemos firmado aquí, ¿no? Bueno, la victoria británica en la Guerra de los 7 Años, en 1756 a 1763, debilita mucho la economía inglesa. Con el propósito de recuperar, se suben impuestos, sobre todo se les suben los impuestos a las colonias norteamericanas. Y esto pues, hace que los colonos comiencen a protestar, se manifiesten y la tensión aumente y se produzca el motín del Ten en el año 1773. Bueno, en 1774, al año siguiente, se produce el primer Congreso Continental en el que se comienza a plantear por la independencia de las colonias americanas. Por aquel entonces el apoyo a la independencia americana era un 19% aproximadamente, ¿no? La tensión aumenta y el 19 de abril de 1775 comienzan los enfrentamientos entre británicos y los colonos en Boston y en Massachusetts. En 1775 el segundo congreso se reúne en Filadelfia y es donde se da el paso. Se declaran rebeldes y se nombra general y comandante y jefe a George Washington, y ahí es donde realmente comienzan las hostilidades, ¿no? En la batalla de Bunker Hill, los británicos ganan esta batalla a los colonos, pero realmente tienen que retroceder hasta Boston y al final terminan retirándose de Boston, se tienen que ir a Nueva York. Es aquí donde comienza la ayuda española por parte del gobernador de la Luisiana, un hombre que se llama Luis Unzuaga Amezaga, que es este hombre de aquí, y esta ayuda se hace de una manera en secreto, o sea, no es abierta. La vamos haciendo a través del río, se les proporciona pues, en secreto armas, pólvora, uniformes, ayuda militar, medicamentos, comida, o sea, todo lo que necesitan los colonos para seguir luchando contra los ingleses, ¿no? Por su parte, los colonos, animados entre las victorias que van teniendo, se reúnen el 4 de julio de 1776 en Pensilvania y allí los 56 congresistas que hay firman la Declaración de Independencia, ¿no? Ya sabemos que los padres de la Declaración de Independencia americana son Washington, John Adams y Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, que es el que redacta esto, ¿no? Bueno, esto es un órdago enorme para Inglaterra, así que bueno, lo que van a hacer va a ser mover ficha. Las tropas británicas, con el general Howe, que se habían retirado a Nueva York, comienzan a tomar la situación muy en serio y empiezan a tomar posiciones y empiezan a enfrentar a los colonos. Así que los colonos, que empiezan a perder, empiezan a buscar la esperanza, empiezan a intentar, guardan la esperanza de tener una gran batalla, ¿no? Una batalla que termine por convencer definitivamente a Francia y a España para entrar directamente en la guerra. Si no se produce esta batalla y si no la ganan, pues España y Francia, por supuesto, no se van a definir en llevarla. ¿Y esta batalla se produce? Sí, en Saratoga, del 17 de septiembre al 9 de octubre de 1937. Esta se me ha colado, aquí está, la batalla de Saratoga. Bueno, esta victoria de los colonos es tan importante que hace que Francia rápidamente se ponga del lado suyo. De hecho, hoy es 17 de diciembre. El 17 de diciembre de 1777 es cuando Francia reconoce la independencia de Estados Unidos. El primer país que va a reconocer a Estados Unidos como país independiente es Marruecos. En cuanto a la fecha, 17 de diciembre, yo he encontrado un documento que también pone el 12 de diciembre. Entonces, bueno, puede ser una fecha u otra, no he podido todavía corroborarlo al 100%, ¿no? Después de esta batalla, ya con Francia de lado, pues España continúa pasando ayuda y se va a decantar a dar el definitivo paso por varias cuestiones. Bueno, pues España guarda el interés de echar a los británicos del Golfo de México, de recuperar Menorca, de hacerse con Movila y Pensacola y hostigar Gibraltar para intentar recuperarla. Así que, en definitiva, pues ambas potencias, España y Francia, pues lo que quieren es unirse y devolver el golpe de que nos habían dado en la Guerra de los 7 Años. Así llegamos pues, a este tratado tan importante, el 12 de abril de 1779, en el que España y Francia van a declarar la guerra a Inglaterra a favor de los colonos americanos. Esto es una declaración, aunque es un tratado, es una declaración de guerra abierta. O sea, uy, me pasé. Aquí estamos. Lo firman el conde de Florida Blanca, que lo tenemos ahí, y Charles Gabriel, que es el conde de Bergenres. Bueno, está considerado como parte de estos llamados pactos de familia y establece el compromiso de las dos potencias europeas para invadir conjuntamente Inglaterra, en un principio. Algo que no sucedió, claro. Para España, lo que era importante realmente con este tratado pues, era recuperar Gibraltar, Menorca, las Floridas y Honduras, la Honduras británica, ¿no? Hacernos otra vez con ella.
Y además, bueno, pues suspender los derechos comerciales que tenían con los ingleses en la costa de Campeche. Por su parte, Francia, pues en este tratado exige la expulsión de los ingleses de Terranova, la recuperación de Senegal, el derecho de comercio con la India y la retención de Dominica. Bueno, lo importante del tratado es que gracias a este tratado tenemos una intervención directa en la guerra y vamos a contribuir a que los Estados Unidos nazcan. O sea, estamos hablando de una cosa importantísima. Tal vez si España y Francia no se hubieran decantado en este tratado al firmarlo aquí en Aranjuez, pues los Estados Unidos, los colonos americanos hubieran perdido la guerra y Estados Unidos hoy en día no existiría. Claro, imaginaros un mundo sin Estados Unidos, cómo cambiaría todo, ¿no? Bueno, esta declaración, entre otras cosas, lo que va a provocar es que Bernardo de Gálvez, en un movimiento estratégico espectacular, se haga con Movila y Pensacola en 1781, provocando que muchas de las tropas británicas que tenían que dirigirse al norte, a hacer frente a los colonos, pues tengan que ir al sur. Y eso hace que en el norte los colonos, pues, oye, lo tengan mucho más fácil. Por otro lado, que se asedie Gibraltar y Menorca, pues también produce que muchos británicos que tenían que haber ido a Norteamérica a luchar contra los colonos, pues se queden en Europa. Con lo cual también se debilita pues, todos esos ejércitos británicos de Norteamérica. Y por último, pues otra cosa también muy importante es que gracias a ese tratado, pues la ayuda que hasta ahora había sido secreto, ya no solamente no es en secreto, sino que también aumenta, ¿no? Bueno, esto lo que nos va a llevar finalmente es que, como todos conocemos, aunque sea por la película, ¿no? Los colonos van a terminar venciendo la batalla de Yorktown el 3 de septiembre de 1783, o sea, nacen los Estados Unidos de América. Es una consecuencia completamente directa de lo que se firma aquí en Aranjuez. El golpe que le damos a los británicos con este tratado es importante, es importantísimo. Acaban de perder una parte importantísima. ¿Ellos no la van a devolver? Sí, no la van a devolver. Y no la van a devolver multiplicado por 10, cuando mucho tiempo después, muchos años después, pues convenzcan a las colonias americanas, a toda Hispanoamérica, de que se tiene que independizar de la metrópoli, ¿no? de España. Así que todo esto que se independice, Venezuela, Colombia, México, etcétera, 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 tiene que ver mucho con que los ingleses nos devolvieron ese tratado. Y en cuanto a los franceses se la devolvieron, pues también se la devuelven, de una manera indirecta, porque Francia hace un esfuerzo económico enorme para que esta guerra de independencia de Estados Unidos salga bien a los colonos, y eso le lleva a una crisis económica enorme, que hace que se provoque que en 1789 se convoquen los Estados Generales, que la cosa no salga muy bien en los Estados Generales, se haga el juramento de la pelota y que la gente, con el cabreo monumental que había, pues el 14 de julio de 1789 se salte la Bastilla. Ya sabéis todo lo que ocurrió después. De aquí también una pincelada muy rápida, aunque yo creo que esto sería otra conferencia porque tendríamos para entretenernos bastante tiempo. Siempre se ha dicho que como consecuencia de la guerra de independencia de Estados Unidos, pues España cambia la bandera, precisamente aquí en Aranjuez, el 28 de mayo de 1785, para los buques de la Armada y los buques mercantes, o sea, para los barcos. Pero realmente no es directo esto. Sí es verdad que en alta mar, con la pólvora, las astillas, los camiones, la confusión, muchas veces los barcos españoles se disparaban entre ellos. Pero hay un acontecimiento que es lo que provoca realmente el cambio de la bandera aquí en Aranjuez, y es que en 1785, en enero de 1785, hay unos buques ingleses que confunden a unos buques españoles en Gran Canaria y los hunden. Piensan que son franceses. Inglaterra seguía en guerra con Francia. Y entonces, bueno, pues esto provoca una serie de cartas en las que los embajadores ingleses hablan con España y le dicen: mira, os hemos hundido los barcos, pero ha sido sin querer, es que nos hemos confundido, pensábamos que eran franceses. Y entonces, bueno, esto decanta que Carlos III pues quiera cambiar la bandera precisamente para los barcos. En esa decisión, pues el 28 de mayo de 1785 es donde se produce el cambio de la bandera precisamente aquí en Aranjuez. Directo, indirecto, habría que verlo, ¿no? Habría que analizarlo un poco más. Bueno, Tratado de 1780, es un convenio de paz y comercio firmado entre España y Marruecos. Y para hablar de este tratado, o convenio de comercio, como aparece en algunos documentos, tenemos que dar unas pinceladas primero de este hombre, del sultán Mohamed III, para que entendáis por qué sale este convenio o tratado, ¿no? de comercio. Mira, el sultán Mohamed III de Marruecos nace en 1710 y adquiere tareas de gobierno en 1746.
toma la corona a la muerte de su padre en 1757 y entonces, bueno, pues él es el que empieza a modernizar en parte, con arquitectos franceses, Rabat, se construye un palacio, ¿no? Sin embargo, en esa política interna pues tiene problemas con su segundo hijo, Al-Yazid, que se rebela contra él en 1769 y empieza pues, a tener como una especie de guerra civil dentro de Marruecos, ¿no? En cuanto a política exterior, pues bueno, este hombre compra esclavos en Cádiz, Sevilla, Barcelona, para luego liberarlos y comienza a plantearse el tomar Melilla. Bueno, las relaciones con España en aquel entonces podemos decir que eran unas relaciones comerciales y de paz relativamente buenas. Lo que pasa es que no tenemos que olvidar que Marruecos era un enemigo natural en aquel entonces. Entonces, bueno, empiezan a acercarse mucho a Inglaterra. En el año 1773 mandan a su embajador y empiezan a comprar un montón de armamento. Y cuando se han hecho con todo este armamento, pues este señor manda una carta en 1774 a Carlos III diciéndole que solamente va a respetar la paz con España en el mar, no en tierra. Claro, rápidamente Carlos III reacciona el 23 de octubre de 1774 y declara guerra a Marruecos. Así que bueno, España empieza a prepararse, se refuerza defensivamente, ciudades como Orán, Ceuta y también en parte Melilla, porque se piensan que el ataque va a venir desde Argelia. Sin embargo, por el espionaje se dan cuenta de que el ataque va a ir hacia Melilla. Así que Carlos III envía rápidamente al artillero irlandés Juan Sherlock para fortificar Melilla, la cual pues es... aquí le tenemos. Es asediada el 9 de diciembre por fuerzas musulmanas entre 30.000 y 40.000 hombres. Españoles solamente en Melilla para defenderla había 3.000. Se pide rápidamente ayuda a la península, esta llega el 16 de diciembre y lo que es completamente vital es que toda la ayuda que los ingleses estaban dando a los marroquíes para que cayera Melilla pues es interceptada por los buques españoles. Así que lo que van a hacer va a ser resistir. ¿Cuánto van a resistir? Pues 100 días de asedio en Melilla, donde les van a caer sobre sus cabezas 12.000 proyectiles, que se dice rápido, ¿no? Finalmente, cuando se dan cuenta de que es imposible tomar la ciudad, pues el 19 de marzo de 1775 pues decide mandar una carta a Carlos III en la que le dice que, bueno, que volvemos a la paz y que vamos a buscar otra vez condiciones ventajosas, como había antes del tratado anterior, ¿no? Bueno, en este punto se inicia una paz que bueno, nos beneficia porque el comercio con España pues, es importante y más en el momento en que se produce. Daros cuenta que estamos en 1779, estamos en plena guerra directa ya con los ingleses, ayudando a los colonos americanos, ¿no? Bueno, ¿los ingleses les gusta que Marruecos haya dejado de presionar a España? Bueno, no les hace mucha gracia, pero los ingleses tendrán otra cosa, pero tontos no son. Así que bueno, ellos intentan buscar otra vez convencer a Marruecos para que siga no solamente ayudando a Gibraltar, sino poniéndole las cosas a España. Aquí es donde llegamos a ese tratado de finales de mayo de... Uy, ¿se me ha ido? Aquí estamos. A finales de mayo de 1780. Llega Aranjuez, el embajador de Marruecos, se llama Benjamín Ben Otaman, y trae una carta del sultán Mohamed III de Marruecos en el que expone que los ingleses, que están asediados en Gibraltar por aquel entonces, les habían propuesto en secreto pues, que 6 o 8 barcos ingleses llegaran a los puertos marroquíes, cargaran de armamento y de abastecimiento y que usando su pabellón, el pabellón marroquí, pues pudieran entrar a Gibraltar y abastecer a los ingleses. Bueno, pues lo que hace este embajador es venir a España, venir a Aranjuez y contárnoslo. Claro, ¿con la idea de qué? Se me están yendo, yo no sé qué tocaba por aquí. ¿Con la idea de qué? Pues de que Marruecos otra vez vuelva a ganarse la confianza de España y además pues conseguir una serie de beneficios comerciales, volver antes de la guerra. Daros cuenta que Marruecos lo que hacía era vender pieles y suministros a Inglaterra y los ingleses, muy cucos ellos, lo que hacían era cargar esas cosas que le venían a los marroquíes, ir a Barcelona y venderlo por el triple, ¿no? O sea, sacar ventaja. Claro, esto al sultán de Marruecos pues dice, con la situación que hay, lo pueden hacer mis comerciantes, así que lo que vamos a hacer es un tratado de comercio en el que mis comerciantes van a ir directamente a España, van a vender y a cambio pues yo te genero una serie de beneficios. Por ejemplo, dejo de ayudar a Inglaterra, dejo que los comerciantes españoles puedan comprarse
casas en Marruecos sin ningún coste añadido, si cae Gibraltar lo voy a respetar, o sea, hay una serie de ventajas, ¿no?, que se firman todas en ese tratado que hemos dicho de Aranjuez el 31 de mayo de 1780. Bueno, con carta del 25 de diciembre de este año, el rey de Marruecos envía a Carlos III la aprobación y la ratificación de este convenio, y en él pues hay una frase que dice: mando salir a los buques ingleses de los puertos de Tánger y Tetuán y les prohíbo todo comercio en estos puertos. Al año siguiente, bueno, pues en 1781 pues, se ratifica otra vez este tratado. Para terminar pues esta historia, pues hay que decir que a la muerte de Mohamed III en 1790, pues el que se proclama sultán era precisamente su hijo, el que había estado toda la vida intentando levantar el reino contra él, ¿no?, al-Yazid. Y este hombre pues, da un cambio radical a la política de paz, expulsa a todos los embajadores, excepto al inglés, masacra a los judíos de Tetuán, inicia una guerra contra España otra vez, esta vez asedian Ceuta y, bueno, pues otra vez pierden, no consiguen hacerse con Ceuta. Fallece en 1792 en batalla y su hermano Sulimán es el que toma el trono. Bueno, tendríamos para un rato también, Avanzamos al convenio de 1793, que prácticamente, como vais a ver, es una declaración de guerra. Yo este convenio lo he trabajado mucho porque posiblemente uno de mis próximos libros tenga como trasfondo este convenio. Entonces, bueno, voy a intentar ir rápido y resumir para que lo entendáis. Mirad, en la noche del 20 al 21 de junio de 1791, la familia real francesa es sorprendida en Barents, están intentando huir, son capturados y son devueltos a la vez. Y una vez en la capital, pues Luis XVI se ve obligado a jurar la Constitución e instalar la República. Sin embargo, pues los radicales pues, no les vale con este gesto, ellos quieren acabar con la monarquía francesa, así que van a juzgar a Luis XVI y presionan para que el rey pues, bueno, sea condenado por traición. Como ya sabéis, el 21 de enero de 1793 lo van a guillotinar. Y la Convención Europea es total y absoluta, por lo que se reacciona preparando una primera coalición para defender las monarquías, ¿no?, y atacar pues, esa revolución francesa. Con ello, pues, los monarcas de Europa declaran la guerra a Francia, y España, por supuesto, también, entre ellos, ¿no? ¿Pero cuándo y dónde? Bueno, pues aquí tenéis el Real Decreto y Cédula del 25 de marzo, bueno, está firmada el 23 de marzo de 1793, en el que en Aranjuez se declara la guerra a la Francia revolucionaria. O sea, desde aquí le declaramos la guerra a la Francia revolucionaria para formar parte de esa primera coalición. Ya sabéis que hubo hasta 7, la séptima es la que derrota a Napoleón, ¿vale? Las va a destrozar una tras otras. La primera y la segunda van a ser el directorio, ¿no? Posteriormente ya todas las demás van a ser con el consulado y con el imperio francés. Bueno, no voy a meterme mucho en la guerra de la Convención, esto para otro día, pero sí que ya nos suena, lo hemos hablado antes, termina con la paz de Basilea de 1795, ¿no? Bueno, con Europa en guerra contra la revolución, así llegamos al convenio de Aranjuez del 25 de mayo de 1793, que es un acuerdo provisional de alianza entre España y Gran Bretaña, pactando una alianza defensiva. No solamente una alianza defensiva, sino atacar también a Inglaterra. Ese mismo día también se firma con Portugal, también aquí en Aranjuez, el 21 de junio de 1793. O sea, unos meses más tarde se va a firmar pues, prácticamente lo mismo, ¿no? Su importancia, más allá de lo militar, es que se rompen los tratados de familia que llevaban 60 años en pie entre España y Francia. O sea, por primera vez vamos a entrar en guerra después de 60 años con Francia, ¿no? Lo van a firmar aquí en Aranjuez Manuel Godoy y Alain Fitzhelbert, que es el barón de Saint-Hélène, es el embajador y representante de Jorge III, y según las condiciones de ambos acuerdos, como he dicho, pues es una ayuda mutua entre ambos países para atacar pues, a Francia, ¿no? El acuerdo es ratificado el 15 de junio por Carlos IV y el 4 de julio por el rey Jorge III en Inglaterra, ¿no? Como en pincelada y prácticamente para terminar y pasar al siguiente, esta coalición, como he comentado antes, vamos a ver, ahí está, es completamente derrotada en 1797 y España se había retirado en 1795. Por cierto, que se me ha adelantado, ya comienza a destacar un corso llamado Napoleón Bonaparte, que ya había estado en el sitio de Tolón en 1793, que aplastó una
levantamiento revolucionario en 1795 en París, y ya está casado también con Josefina. O sea, ya estamos hablando de una persona muy importante. De hecho, al año siguiente, en 1798, perdón, es cuando se marcha a Egipto, ¿no? Bueno, el tratado de 1797, por el que España cede ayuda militar a la República Bátava, y diréis, para defender un territorio que se llama Surinam. Bueno, la República Bátava, ¿esto dónde está? Se lo ha inventado. Bueno, la República Bátava se forma en 1795, cuando las tropas revolucionarias francesas, pues ayudado por las fuerzas neerlandesas, ocupan lo que hoy en día son los Países Bajos. Así, la República Francesa, el Directorio, pues forma una especie de reino satélite suyo, ¿no? Bueno, esta república tiene un recorrido muy corto, de 1795 a 1806, cuando Napoleón Bonaparte, pues, coloca en el trono a su hermano Luis y la Guerra de Holanda, ¿no? En 1806. Como curiosidad, este hombre, este hermano de Napoleón, de los que iba colocando como reyes de Europa, está casado con una de las hijas, con la hija de Josefina, con Hortensia, y es el padre de Napoleón III, del futuro Napoleón III. Bueno, España, desde 1796, había quedado a merced de Francia, tras el Tratado de San Ildefonso de 1796, que lo obliga prácticamente a ir de la mano en toda la que se meten ellos. Y como consecuencia de esta situación, pues se firma el Tratado de Aranjuez, que hemos dicho, de 1797. Lo firma Godoy y un hombre que tiene prácticamente nombre de actor, Jane Valkirner. Lo firma el 31 de marzo de 1797 y este acuerdo es para ayudar a la República Bátava, como he comentado, para defender la República del Surinam. ¿Y esto qué es? ¿Dónde está el Surinam? Bueno, el Surinam está en Hispanoamérica, en concreto lo que anteriormente era la Guayana neerlandesa, ¿no? El enclave, para que entendáis la que tenían montada allí, estaba hecha con tribus indígenas, ¿no? Es una propiedad inglesa, llegan los holandeses, se lo quitan a los ingleses y el territorio se dedica prácticamente a traficar con unos volúmenes de esclavos negros enormes. Bueno, estos esclavos negros muchas veces escapaban y cuando se escapan se empiezan a meter hacia el interior y quedan en una zona intermedia haciendo como una especie de colchón entre los holandeses y los indígenas. Claro, y esto les lleva pues, a tener un montón de conflictos, ¿no? Uno de esos conflictos, hay un líder cimarrón que se llama Boni, bueno, pues que está poniendo en grandes apuros a esa república y entonces, bueno, pues van a pedir ayuda militar a España. De ahí llegamos a ese acuerdo de 1797. Según el Tratado de España, pues que se firma aquí en Aranjuez, mandamos 1.200 soldados balones en 3 fragatas a esta colonia a defenderla. Y las cosas, bueno, salieron relativamente bien. Los gastos de la expedición corrió a nuestra cuenta, el tratado es ratificado en 1797 y simplemente como detalle que este territorio pues, realmente consigue la independencia de los Países Bajos en 1975, o sea, hace prácticamente nada, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a llegar prácticamente al último, al Tratado de Aranjuez de 1801, en el que se establecen las condiciones de unión de las flotas y ejércitos español con el francés y el bátavo contra las fuerzas inglesas en el marco de las guerras napoleónicas. Mirad, el 28 de marzo de 1798 Godoy cae del poder por primera vez y en favor suyo pues, toma el mando Saavedra y posteriormente, según dicen, la habían envenenado Godoy y todo esto, aunque Godoy ejerce el poder en la sombra, pues Mariano Ruiz de Urquijo. Sobre el gobierno de este es cuando se produce en Francia el golpe de Estado dado por Napoleón el 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799, que acaba con el directorio y inicia el consulado, ¿no? Por aquel entonces sigue habiendo guerra con Inglaterra, así que Francia, en este caso con mucha influencia de Napoleón ya, comienza a mover las piezas para aislar a Inglaterra. Se me ha ido, aquí está el golpe de Brumario. Para ir a aislar a Inglaterra, ¿no? Bueno, entre sus estrategias está la de comenzar pues, este bloqueo continental que os acabo de utilizar y va a utilizar a España, quiere utilizar a España pues, para invadir Portugal. ¿Por qué? Pues porque Portugal, dentro del bloqueo continental, se había negado
a dejar de ser pues, aliado de Inglaterra, ¿no? Bueno, el primer tratado que se firma por Mariano Luis de Urquijo, en nombre de Carlos IV, y Luis Alexandre Berthier, que es uno de los grandes mariscales de Napoleón, en representación de Francia, y se ajusta el preliminar el 1 de octubre de 1800 en la granja de San Ildefonso. Es el tercer tratado de la granja de San Ildefonso. Los acuerdos incluyen que la República Francesa pondría a disposición del infante Luis Francisco de Borbón de Parma un territorio de nueva creación en la península italiana. Ya sabéis que Napoleón era muy dado a crear nuevos reinos y cederlos y a su antojo, y los invadía también a su antojo, ¿no? En este caso es el reino de Etruria, ¿no? Un mes después de la toma de posesión del infante de España, haría entrega a Francia de 6 navíos de guerra y 74 cañones cada uno. 6 meses después, España entregaría a Francia la colonia de la Luisiana, bajo soberanía española desde 1763 por el Tratado de París. El acuerdo debería ser llevado en el mayor secreto posible. Bueno, tal fue el secreto que se llevó que el propio Manuel Godoy no tiene ni idea de este tratado hasta la rectificación que hace el rey a posteriori, ¿eh? Bueno, no nos vamos a adelantar. Firmamos este tratado en San Ildefonso en secreto. Napoleón influye sobre Carlos IV, una vez que está firmado, influye para que devuelva poder a Godoy. Napoleón, se pensaba que a Godoy le podía manejar relativamente bien, que iba a ser un satélite suyo, ¿no? Así que en diciembre de 1800 sustituye a Mariano Luis de Urquijo y devuelve poder a Godoy. Una vez colocada la pieza que le interesa, pues se envía a Aranjuez, a su hermano Luciano, a Luciano Bonaparte, para que firme el tratado definitivo con Godoy. Se tiene que entender con él, en teoría. Se comienza a negociar el 13 de marzo de 1801 por Luciano y Manuel Godoy, que los tenemos aquí, y el acuerdo pues, establece una serie de condiciones que une a los ejércitos y las flotas de España y Francia y Batavia para combatir contra Gran Bretaña y ampliar las condiciones establecidas en el tratado anterior de San Ildefonso. Así se termina pues, acordando la unión militar entre España, Francia y Batavia contra Inglaterra, la renuncia de Fernando al ducado de Parma, y así como sus herederos, la cesión por parte de Francia del Gran Ducado de Toscana, el reino de Etruria, y a Luis Francisco de Borbón y Parma pues que no acceda, o sea que simplemente se queda en el reino de Etruria, reconocimiento de Luis de Borbón como rey de la Toscana, con el respaldo de Francia, que esto es importantísimo. La parte del Elba, de la isla del Elba, que pertenece a la Toscana, quedaría en poder de Francia. Esto se negocia en España, en Aranjuez. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en 1814, como bien sabéis, Napoleón le hacen abdicar, después de esa séptima coalición que termina entrando en París, y termina yéndose a Elba prácticamente durante un año, y lo que luego vendría el imperio de los 100 días, ¿no? Pues eso se negocia aquí en Aranjuez. El que la isla de Elba, unos años antes, 13 años antes, pues pasa a manos. En caso de que falte esa sucesión a la familia del infante Luis, por derechos al trono de la Toscana, sería para la familia real española, o sea, ese reino pasaría a España. La cesión del inmenso territorio de Luisiana a Francia, que son 50.000 almas, y la indemnización conjunta hispano-francesa al duque Fernando por la renuncia al ducado de Parma. Finalmente, como he dicho, el 18 de marzo de 1801 es cuando se firma el acuerdo definitivo, y este acuerdo sería ratificado por Carlos IV el 11 de abril de ese mismo año. Aunque no queda recogido, la delegación francesa se compromete a que si algún día se desprende de la Luisiana, pues esta volverá otra vez a ser manos de España. Pero esto es mentira, porque Napoleón en 1803 termina vendiendo la Luisiana a Estados Unidos por una cifra irrisoria de 23 millones de dólares. O sea, prácticamente se la regala, ¿no? En cuanto al duque Fernando de Parma, se niega a aceptar las condiciones que le han impuesto de renuncia de su ducado, y en lugar de recibir una indemnización, que era la que se había acordado en 1801, pues sigue en posesión, el gobierno francés le permite que siga en posesión de ese reino hasta su muerte, ¿no? El ducado de Parma entonces pertenece al primer imperio francés, se le quedan ellos, y tenemos que decir que desde la perspectiva histórica, pues este tratado de Aranjuez es prácticamente favorable a Francia. En aquella época el territorio de la Luisiana se extendía desde el Golfo de México hasta, bueno, prácticamente hasta el norte de Norteamérica, ¿no? Hasta la frontera con Canadá, abarcando una superficie pues 100 veces mayor que la Toscana, que era la que nos habían prometido a nosotros, ¿no? Además, como
como antes hemos dicho, tienen que entregar a España 6 navíos, nada más y nada menos, con 64 cañones. Bueno, el tratado se cierra finalmente en Madrid para obligar a Portugal pues, a que se disuelva de esta alianza con Inglaterra. Como bien sabéis, pues, la negativa de Portugal pues, nos va a llevar pues, esa guerra de las naranjas, ¿no? Así que, bueno, el secretario de Estado, en este caso Pedro Ceballos, en nombre de Carlos IV, con Luciano Bonaparte, en representación de la República Francesa, pues el 29 de enero de 1801, firma una serie de acuerdos en Madrid en el que solicita a Portugal la ruptura total con Gran Bretaña, abandonar la alianza, como he dicho, abrir sus puertos a España y a Francia y cerrarlos a los ingleses, entregar a España la cuarta parte del territorio en garantía de la devolución de la Trinidad, Majón y Malta en poder inglés, indemnizar a España y Francia, o sea, cosas que no se pueden, que era imposible que no lo dieran. Y en caso de que, les pone un aviso, en caso de que Portugal rechace la oferta, pues España declararía la guerra de Portugal y invadiría su territorio, cosa que, como ya sabéis, pues va a pasar. Francia va a disponer 15.000 soldados en ayuda en España, que se van a quedar en retaguardia, nunca van a llegar a entrar a Portugal, ¿no? Bueno, España le declara, en este caso Godoy declara la guerra a Portugal el 27 de febrero y el 20 de mayo pues, las tropas españolas entran, se hacen con una serie de ciudades, entre ellas Olivanza, y la guerra pues, se da comienzo a esta guerra efímera prácticamente, que es la guerra de naranjas, ¿no? El 6 de junio de ese mismo año, Portugal firma con España el Tratado de Badajoz, que pone fin a la guerra, y en ese Tratado de Badajoz pues, se compromete a romper con Inglaterra, cosa que nunca se va a cumplir. Así que el 18 de enero de 1805 se produce en Aranjuez otra de las ratificaciones que no he querido añadir en esa lista y sí que menciono aquí. En esa ratificación es un tratado de alianza que se firma en Madrid, aquí se ratifica entre España y Francia para un apoyo todavía mayor en la guerra. Y esta ratificación termina diciendo: ratifico este convenio y haré, además, lo que se haya estipulado, todo cuanto la situación de mi reino me permita, para vengar la ofensa hecha a mi honor y a mis vasallos por el súbditos de los reyes de Inglaterra. Bueno, algo muy significativo que vayamos con tanta energía contra Inglaterra, porque el 21 de octubre de 1805, pues, por culpa de esta ratificación, nos va a llevar al desastre de Trafalgar. Y como recordaremos, pues ya avanzando prácticamente muy rápido, Napoleón, harto de la situación, decide invadir Portugal, forzando a España a un paso de sus tropas con el Tratado de Fontainebleau del 27 de octubre de 1807, y después de aquello, ya sabemos todo lo que ocurrió. Fallido complot del Escorial, caída de Lisboa, entrada de los franceses a España y un golpe de Estado camuflado de motín popular que se llama el motín de Aranjuez. Pero bueno, no me voy a liar más. Ya sabéis que no sé qué hago, que siempre termino rodeado de los mismos personajes, haga lo que haga. Así que bueno, espero que hayan disfrutado mucho, que he ido un poquito a la carrera y poco más.